Saludos, muy buenos días desde Meira, Moaña, la Ría de Vigo, donde está disputando el escenario de la 72 edición del Campeonato de España de Bateles. A punto de iniciarse la primera de las finales A, la final de la categoría Promesa Femenino. Situamos rápidamente ya por calles a todas las embarcaciones. En la calle número 1 tenemos a Tolosa Aldea, en la 2 está Castropol, en la 3 Mugardos, en la 4 Ibaica y en la 5 Vilajoan, acompañándonos en esta mañana de remo, en esta mañana organizada por la Sociedad Deportiva San Bartolomeu de Meira. En la 72 edición del Campeonato de España de Bateles tenemos a un experto en la materia, Jesús Corbacho. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Jesús, ¿cómo está? Parece que el tiempo que nos va a respetar, ¿no? Después del golpe de agua que cayó hace unos minutos en las finales de consolación. Sí, parece que afortunadamente sale el sol y a ver si nos acompaña durante las finales, que es lo más importante. Pues serán todas las condiciones para una fantástica mañana de remo, con muchas categorías en juego, 7 categorías en juego, salida ya de la categoría Promesa Femenina. Nula. Repasamos. Nula. Ha sido salida nula, tendrá que repetirse. Así que vamos a tener tiempo para repasar la composición de cada una de las 5 embarcaciones de los 5 bateles. Por la calle número 1, Tolosa Aldea, en el que están Naroa Leonet, Malein Oyarzábal, Ainhoa Tolosa, Nagore Urdampilleta y como patrona Irati Romero. Por la calle número 2 tenemos a los asturianos de Castropol, una embarcación compuesta por Izaskun Fernández, Lorena Rodríguez, Laura Villabrille, Lidia Fernández y como patrona Débora López. En la calle número 3, los gallegos de Mugardos, los de la zona de Ferrolterra, que fueron los más rápidos ayer en las clasificatorias. Esta embarcación con Andrea Marcos, Marica López, Jessica Méndez, Inés Romero y Sara Leiras. Ibaica, la calle número 4, con Madi Iriarte, Itziar Souto, Lierni Almandoz, Cristina Cabañas e Inyugarte como patrona. Y en la calle número 5, Vilajoan, con Loaira Santos, Fátima Bures, Valeria Suárez, Alessandra Patiño y Rebeca Ferreiros. Sí, parece ser que la salida nula ha sido a Castropol. Pues tenemos que apuntar a salida nula para Castropol por la calle número 2. Esto conllevará después sanción, ¿no? Una penalización de segundos. Pues Castropol, salida nula. Ya en la anterior tanda, en la final de consolación masculina, también este mismo club Castropol que protagonizó salida nula. Y están los jueces llamando ahí a sus puestos a las 5 embarcaciones de la primera final A de esta mañana. Un total de 7 finales las que nos esperan, por lo tanto 21 medallas en juego, las que tenemos aquí en Meira, en esta Ría de Vigo, en la localidad de Moaña, que vuelve a organizar esta gran cita de los bateles después de haberlo organizado en la temporada 2012. Jesús, ¿cómo ves esta final a priori? ¿Quién es la favorita de las 5 embarcaciones? Hombre, tenemos la tripulación de Vilajoan, que defiende el título, ya que quedó campeona en el 2014. Entonces, pues para mí es una de las más favoritas. También Mugardos, ¿no? Que ayer estuvo bastante fuerte en la... También esperemos que las 2 primeras medallas se queden aquí en Galicia. Ahí está la colonia gallega, que en el anterior campeonato de España consiguió 10 medallas. Ahí tenemos ahora sí salida. Parece ser que va a ser válida. Repasamos el orden de calles. En la 1 está Tolosa Aldea, en la 2 Castropol, en la 3 Mugardos, en la 4 Ibaica y en la 5 Vilajoan. Ahí las tenemos en nuestras pantallas. Esa embarcación que tenemos ahora en imagen, la número 4, es Ibaica. Y ahí tenemos a Vilajoan, como decía Jesús, campeonas la temporada pasada en Camargo, en Cantabria, en estos campeonatos de España de bateles. La prueba de promesa femenina que se disputa a 2 largos. Estamos en el primero de ellos. Y Jesús, ¿cómo están las condiciones del mar hoy para la práctica y del remo? A ver, en estos momentos también, no hay problema. Antes en las tandas de consolación hubo algún problema por el viento y la lluvia, pero ahora está perfectamente. O sea que prácticamente no hay diferencias en las calles y no va a influir en el resultado.
O sea que muy bien para remar. ¿Qué características tiene este campo de regatas aquí de Meira? ¿Tú cómo lo definirías? Es uno de los campos más fiables. Lo que hicimos es abrirlo un poco, no hacerlo paralelo a la escollera para evitar el contraste, y también por el viento, que daba un viento de sudoeste, y entonces para que no hubiese favoritismo lo abrimos un poco. Y pienso que no hay... Es un campo rápido. Un campo rápido, normalmente una pista bastante fiable, y no suele haber diferencias. Además hay pleamar, creo que bien. Condiciones fantásticas para disfrutar del espectáculo de los bateles esta mañana aquí en Meira. Y ahí tenemos aproximándose a al primer paso intermedio, único paso intermedio en esta manga final A, promesa femenina. Vamos a estar muy atentos a ver quién finaliza primero este primer sector. Vilasoan, que está remando por la calle número 5, recordemos, Ibaica por la 4, Mugardos por la 3, Castropol por la 2 y Tolosa por la 1. Por lo tanto, tenemos en liza a 2 embarcaciones gallegas, a 2 vascas y a una asturiana. Estos campeonatos de España que tienen representación de 4 comunidades autónomas. Galicia, que partía con 29 de las 68 tripulaciones, 16 de la Federación Vasca, 16 de la Cántabra y 4 de la asturiana. Fue muy igualada. Máxima igualdad ahí, ¿no? Sí, sí, muy igualada. Y a ver ahora, porque le quedan otros 500 metros, y el que aproveche mejor la ola pequeña que hay, pues seguramente se llevará la bandera. ¿Qué largo se suele hacer más rápido? ¿El de ida o el de vuelta en este campo? Más o menos, depende del viento, ¿no? En este caso pues le puede favorecer algo, aunque da algo de costado, ¿no? Si lo van el primero, suele ser aquí en contra del viento. Pues vamos a ver cómo se resuelve esta primera final, la final categoría promesa femenina. Ayer en las clasificatorias, la más rápida de todas estas embarcaciones, que fue Mugardos, por delante de Tolosa y de Vilasoan. Mugardos, que marcha por la calle número 3. Ahí tenemos en este plano que estamos viendo la calle número 4 con Ibaica y la calle número 5 con Vilasoan. Ibaica, la embarcación de Rentería. Vilasoan, el conjunto de Vila García. Ahí en la apertura de ese plano podemos ver a las otras 3 embarcaciones. Mugardos por la calle número 3, Castropol por la 2 y Tolosa por la 1, acercándose a la línea de meta. Al final de este largo ya será final. Vamos a tener final igualada, ¿no? Una distancia de 1000 metros. Tampoco hay demasiado... En esta categoría no, normalmente hay muy pocos segundos de diferencia. Una resolución al sprint, la que vamos a vivir. Por la calle número 5, Vilasoan, que defiende el título logrado la temporada pasada en aguas de Camargo, en aguas cántabras. Parece que Vilasoan quiere coger la proa. Viene también por la 1 Tolosa. Máxima igualdad en los últimos metros. Últimas paladas para estas remeras. Parece que vamos a tener final a 3, ¿no? Parece que hay 3 embarcaciones con opciones. Muy igualada. Ibaica. La batalla centrada, calle número 4, Ibaica, esa embarcación de negro. Y la 5, que va Vilasoan, la embarcación de rojo. La victoria que parece que va a ser para Ibaica. Ahí tenemos victoria para Ibaica. Y después las otras muy igualadas. Sí, realmente igualada la llegada entre Tolosa y Vilasoan. Ahora entra en cuarta posición la llegada de Mugardos y Castropol, que parece que ocupó la quinta posición. Lo que está claro es que la victoria le corresponde a Ibaica, el conjunto vasco, el conjunto de Rentería, que consigue el primer triunfo en las finales A. Por lo tanto, la primera medalla de oro en esta 72 edición del Campeonato de España de Bateles, que se va para Ibaica. Y las tenemos a las remeras vascas, a las remeras de Rentería, felices después de este triunfo aquí en Meira.
Atención, tripulaciones de Ibaica, Tolosa, Vilashuan. Mugardos, ahí tenemos, ocupó la cuarta posición. Y recuperándose del esfuerzo, las tripulantes las tenemos eufóricas después de esta victoria. En principio no era la favorita, Ibaica, ¿eh? Bueno, a ver, era la campeona de Euskadi y siempre se cuenta con ella, está claro. Pero al correr en casa las gallegas. Efectivamente, todos teníamos bastante confianza en la campeona del 2014, pero bueno, un segundo o tercer puesto tampoco está mal en el campeonato estatal. No está nada mal, la verdad. Esa posición que consiguió Vilashuan, veremos si finalmente fue segunda o tercera. Está claro es que quinta finalizó Castropol. Primera Ibaica. Y Mugardos ocupó la cuarta posición. Mugardos que llegaba como favorita después de imponerse ayer en la tanda clasificatoria. Y tenemos una panorámica de la localidad de Moaña. Aquí Jesús, lo del remo se lleva en la sangre, ¿no? Sí, la prueba es que somos el único concello del Ayuntamiento de España que tenemos dos trainers en la CT. Efectivamente, esta temporada que van a remar en la máxima competición del remo aquí en España, la Sociedad Deportiva Tirán y la Sociedad Deportiva San Bertolomeu de Meira. Que con Cabo de Cruz, digamos, formamos el trío gallego. 3 embarcaciones gallegas este año en la Liga ACT y preparando esa temporada a través de los bateles, ¿no, Jesús? Que es un poco así la pretemporada, cómo se empieza, ¿no? Estos barcos ligeros más que nada es para trabajar la cantera. Pues viene la trainerilla, que apenas tiene un mes de competición, y ahí la preparación de la antesala, de la trainera. Ahí tenemos en imágenes ya las embarcaciones de la siguiente final. Será la prueba juvenil femenina. Vamos a presentarlas a las 5 embarcaciones de la prueba juvenil femenina. Por la calle número 1 va a remar Robaleira, el conjunto de Aguarda, aquí en Galicia. Por la calle número 2, la embarcación vasca de Hernánico. En la 3, Vila de Cangas, que reman en Surría. En la 4, las cántabras de Astillero. Y en la 5, la tripulación vasca de Orio. Final juvenil femenina, Jesús, que se presenta con Robaleira, puede ser, como principal candidata a la victoria. Sí, creo que puede estar entre Robaleira y Orio. La victoria en el 2014 que le correspondió a Kaiku, que de esta vez no ha conseguido clasificar. No, lo único que está es Orio, que quedó tercera el año pasado, la pasada. Este año pues intenta, según ellos, pues mejorar el resultado. Ahí tenemos esa formación de salida, esa parrilla de salida. Los jueces que están mandando tesar la rabiza para darse la salida. Hoy que se hace salida con rabiza, no hay que hacer hoy que... Sí, ahí es mejor, para que haya más igualdad. Entonces, la rabiza siempre. En la cuenta atrás estamos para el inicio de la segunda de las finales. Esta final juvenil femenina que ya se disputa a 4 largos, por lo tanto 2000 metros. Y en juego las 3 medallas, la de oro, la de plata y la de bronce. La temporada pasada la de oro que se la llevó Kaiku. Este año no se ha clasificado para el Campeonato de España. Pero sí otras 2 embarcaciones vascas tenemos en esta final. Calle número 2, Hernánico. Y calle número 5, Orio. Vamos a ver si hay salida válida, la primera. Eso sucede como antes en la prueba de promesas femeninas, que la primera salida fue nula. Robaleira en la calle número 1, la que tenemos aquí más próxima en las imágenes, que fue ayer la más rápida en la tanda clasificatoria. Robaleira que se puso por delante de Astillero, de Orio, Hernánico y Vila de Cangas. Esos fueron los tiempos en la jornada de ayer. Ahora estamos aquí en la final, final A. Prueba juvenil femenina.
No se va a poder dar la salida. Aprovechamos para repasar la composición de cada una de las tripulaciones. En Robaleira tenemos a Raquel Comesaña, a Denise Pena, a Eva Mariño, a Paula Piñeiro y como patrona a María Comesaña. En Hernánico, a Maya Larrarte, Eider Barba, Uxú Alberdi, Enara Villena y Miren Garmendia como patrona. Por Vila de Cangas, Laura González, Mónica Cuña, Yaiza Sá, Beatriz Piñeiro y Paula Iglesias. En la embarcación cántabra de Astillero, Beatriz Bedia, Silvia Sofía Gutiérrez, Soraya Redondo, Sonia Redondo e Iván Cobo como patrón. Y por Orio, por la embarcación vasca, están Mireia Uranga, Eider Zubelzu, Itzaso Azconoibieta, Leire Begiristain y Sayoa Sayago como patrona. Estas son todas las participantes en esta final juvenil femenina, segunda de las finales de esta 72 edición del Campeonato de España de Bateles, aquí en Meira, en Moaña. Aparte que hay problemas ahí para dar la salida. Sí, hay una brisita de viento ahora que dificulta un poco la alineación de los barcos. Esperemos que se corrija pronto y que salga. Hay nervios también en las tripulaciones, saben que es una tanda muy abierta. Las patronas están enfilando, tratan de enfilar siempre mejor el barco. Y se trata de ajustar ahí al máximo la salida, claro, para no perder. Ahí ya está, ahora tenemos salida. Vamos a esperar los 20 segundos de rigor para saber si es salida válida. Buena salida de Robaleira y de la Cántabra. Astillero y Robaleira, una buena puesta en escena la que acaban de protagonizar. Esta carrera que se disputa ya a 4 largos, ya es una carrera más de fondo, no es tan explosiva como la de Plavé. Son 2000 metros ya y aquí ya hay que regular más. 500 cada largo. Y en el primero de ellos estamos en esta final juvenil, en la que tenemos pues 2 embarcaciones gallegas, Robaleira y Vila de Cangas, 2 vascas, Hernánico y Orio, y una cántabra, Astillero. Y aprovechando estos instantes iniciales de la carrera juvenil femenina, mientras la vemos ahí, pues vamos a repasar un poquito lo que fueron las finales de consolación que acabamos de vivir. Pues las 7 finales ya se iniciaron a las 10 de la mañana aquí en Meira. En promesa femenina, la victoria que le correspondió a Cabana, segunda fue Astillero, tercera Perillo, cuarta Orio y quinta Castro. Juvenil femenino, es decir, la categoría en la que estamos ahora, pues en la final de consolación, la primera fue Cabo da Cruz, la segunda Colindres, la tercera Chapela y la cuarta Tolosa. Y en absoluta femenina, en la final de consolación, primera Mecos, segunda Astillero, tercera Vilasoan y cuarta a Cabana. Después ya en las pruebas masculinas, en infantiles, en infantil masculino, Perillo primero, Vilasoan segundo, Ciervana tercera, Astillero cuarta, quinta Arcote. En cadete masculino, final de consolación, primera Itzasoko, segunda Orio, tercera Astillero, cuarta Castropol, quinta Castro. En juvenil masculino se impuso Cabo da Cruz por delante de Castropol, Santoña, Castro y Astillero. Y en absoluta masculino, la última final de consolación que se vivió, primera fue Pedreña, segunda Meira, tercera Castropol, cuarta Castreña y quinta Castro. Y acercándose ya a la primera de las ciabogas, repasamos la disposición por calles. En la 1 está Robaleira, en la 2 Hernánico, en la 3 Vila de Cangas, en la 4 Astillero y en la 5 Orio. Jesús, que nos apuntaba ahí al favoritismo, ¿no? En principio de Robaleira. Sí, ciaboga en primer lugar Robaleira, pues segundo Orio. Cumpliendo los pronósticos por ahora Robaleira por delante de Orio. Ahí tenemos ya las embarcaciones. Una vez completado el primero de los largos y efectuada esa maniobra, que ya encaran el segundo parcial de los 4 que afrontan en esta final de la categoría juvenil femenina. ¿Las condiciones ayer, Jesús, eran parecidas del mar o fue diferente la tanda de clasificación? Fue muy diferente porque había mucho viento, lluvia.
Entonces eso molesta bastante a los remeros, sobre todo el viento. Y hubo diferencias entre tanda y tanda. Pasa que, claro, al ser por puestos no influyó mucho en la clasificación. Entonces diríamos que no hubo sorpresas y los equipos favoritos están hoy aquí en la hubo final. varias mangas, incluso las que se quedaron fuera de la final A, pues hicieron mejor tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, pero al ser por puestos no hay mucho problema. Lo único que se decidía era un puesto, el tercero, que era el mejor tiempo, claro. Ahí siempre juega el que tiene un poquitín, diríamos, de suerte. Esa distribución por mangas. Ayer fue la jornada de clasificación, hoy las finales. 7 finales, estamos viviendo la segunda aquí en directo desde Meira, desde Moaña. Esta nueva edición del Campeonato de España de Bateles. Completando el segundo de los largos. Estas 5 embarcaciones: calle número 1 Robaleira, en la 2 Hernánico, en la 3 Vila de Cangas, en la 4 Astillero y en la 5 Orio. Aparece en pantalla, ahora ahí tenemos. Parece que Robaleira está enseñándole la popa a los demás. Muy igualado Orio con Astillero. Robaleira que marcha por la calle número 1. La calle exterior en este caso. Esa embarcación del municipio de Aguarda, en el sur de Galicia, ya en la frontera con Portugal. Ahí las tenemos, esa embarcación amarilla, Robaleira. Tenemos en imagen. Orio se lo está poniendo un poco difícil. Ahí está, finalizando el segundo de los largos. Pues va a entrar, van a estar ahí, Robaleira. Robaleira que entra ahora, Orio que también lo hace. Ahí tenemos esa segunda de las ciabogas que están completando. Máxima igualdad, Sí, entre Orio y Robaleira, y el otro aspirante a la medalla, Astillero. Orio la embarcación de amarillo, Robaleira la embarcación de blanco por la calle número 1, las gallegas, las vascas por la calle número 5. Astillero tercera, y después ahí tenemos a Hernani y Vila de Cangas, igualadas en la cuarta plaza. Vila de Cangas, que es de aquí, de la ría de Vigo, se puede decir que conocen el campo de regatas de memoria, ¿no? Sí, en general todos los clubes de la ría pues, lo conocen. Se entrenan aquí algunos. Pero bueno, no era, ya en el gallego no fue de las favoritas, por eso está haciendo un papel bastante digno, que pasará a la final ya de bastante. Campeonato de Galicia que se impuso Robaleira, ¿no? Fue la que venció. La embarcación de Aguarda, que está encontrando aquí ya a nivel estatal la pugna cerrada con Orio, luchando por la medalla de oro, categoría juvenil femenina. Los campeonatos autonómicos que se celebraron la pasada semana, clasificatorios para la gran prueba, para la gran cita de la temporada a nivel de bateles en España. Este campeonato que vuelve a organizar la Sociedad Deportiva San Bertolomeo, después de haberlo organizado en el año 2012, las 2 últimas ediciones que fueron en Cantabria. Y el año pasado, pues las embarcaciones gallegas consiguieron 10 medallas de las 21. Por ahora, pues para Galicia ha caído una en la categoría de promesas. Sí, la temporada pasada se consiguieron 5 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. O sea que en Castellano, en Camargo, muy bien. Los resultados, pero bárbaros para Galicia. Galicia y Euskadi, que son las 2 grandes potencias, ¿no? También Cantabria está ahí siempre. Sí, y parece que empieza ahora Castropol a revivir un poquito, porque nosotros parece que tuvieron un bajón en general, en los remos asturianos, pero bueno, afortunadamente no era una alegría verlo por aquí. Sí, es importante que se vayan sumando Claro. otras comunidades, no quede todo tan centrado en Galicia y Euskadi. Galicia y Euskadi, efectivamente. Cantabria también dio un bajón en general. Es la crisis. Sí, son ciclos, ¿no? Muchas veces son ciclos ciclos. que afecta a todo, y poco a poco hay que trabajar más la cantera y subir el nivel.
Y aquí en esta prueba juvenil femenina estamos viendo que hay cantera, que hay nivel. Orio. Las 5 embarcaciones. Ori en primer lugar y en segundo Robaleira. Ahí tenemos ese giro. Se le pone difícil a Robaleira. Orio que pasa primera, Robaleira segunda. Es el último de los giros. Ahora ya queda Últimos 500 metros. y se encarará línea de meta. Las boyas de meta que ya están esperando a estas 5 embarcaciones de la categoría juvenil femenina. Se puede ir guardando algo aquí. ¿Tú crees que se han reservado algo para el último largo? Con esta categoría juvenil se sale Hombre, a darlo todo, ¿eh? Aquí en un campeonato no te puedes reservar. Tienes que salir desde la primera parada a morir. Y después, el que reme mejor o tenga más fondo, será el que se lleve la bandera, pero tienes que dar en los 4 largos a tope. Pues vamos a ver quién. Al haber nivel, si te duermes un poco, te descuelgas. No te puedes guardar nada, no te Nada, puedes nada. guardar nada. Vamos a ver quién es quien tenía más para ofrecer de estas 5 embarcaciones. Recordemos, calle número 1 Robaleira, por la 2 Hernánico, por la 3 Vila de Cangas, por la 4 Astillero y por la 5 Orio. La pugna que la tenemos centrada entre la calle 1, por donde va Robaleira, y la 5 Orio. La calle 1 es la que tenemos más próxima a la zona de cámaras, la 5 la más alejada. A ver si Robaleira reacciona cerca de las colleras, que es donde están los aficionados. Bastante ruido. Ahí la animando. tenemos, ahí tenemos en imagen a Robaleira, esa embarcación blanca, la embarcación de Aguarda, compuesta por Raquel Comesaña, Denis Pena, Eva Mariño, Paula Piñeiro y María Comesaña. Y ahí tenemos a Orio, ahí tenemos a la embarcación vasca, con Mireia Uranga, Eider Zubelzu, Itzatso Azconovieta, Leide Begristain y Saoya Sayago. Parece que va a entrar Orio, que tiene remado muy bien. Orio que ha roto la prueba, que ha abierto hueco en este tramo final. Últimas paradas para Orio, calle número 5. Va a haber victoria vasca en la prueba juvenil femenina. Se va a imponer Orio. Esperamos el bocinazo de los árbitros. Ya, para Orio. La entrada de Orio. Primera posición para Orio. Segunda, Robaleira. Y el tercer puesto, cerradísimo la pugna, y al final se la va a llevar pues Vila de Cangas. Vila de Cangas, que remaban aquí en Surría y quedan terceras en ese sprint final con Astillero. Y quinta, ahí tenemos a la embarcación de Hernani. Hernani a punto de entrar en línea de meta. Al final fue Orio, Jesús, que se llevó ahí el gato al agua. Pues sí, se adaptó muy bien a este campo de regatas y normalmente los vascos, cuando hay algo de orita, pues la aprovechan muy bien. Están más rodados, ¿no? En ese tipo Sí, de aquí circunstancias. normalmente nosotros en la ría pues hay siempre más calma. Ellos normalmente entregan mucho en la hora. Ahí tenemos a Hernani en imágenes, que han finalizado quinta. Y la embarcación amarilla, la embarcación de Orio, nueva campeona de España, juvenil femenina. La temporada pasada también el triunfo en esta categoría fue para el País Vasco, venció Kaiku. Este año se lo ha adjudicado Orio. La embarcación de Orio, compuesta por Mireia Uranga, Eider Zubelzu, Itzaso Azconovieta, Leide Begristain y Sayoa Sayago. Del 97 las 4 remeras y la patrona del año 2000. Control de embarque, pesaje de embarcación. Ahí está Orio, que ha ido más o menos ahí con Robaleira. Y al final se ha impuesto, han tenido más punch final. Euskadi a nivel femenino después muchísimos en la liga Euskotren. Sí, Este año venía llevando esa eliminación, pero como que conoce la liga femenina.
Sí, lo que hicieron prácticamente es igualar a los chicos y a las chicas. O sea que antes se entrenaba mucho menos, pero al organizar una liga de ligas paralela de chicas en este tren, entrena muchísimo más ya. O sea, prácticamente dicen que están llevando como entrenamiento de los chicos. Aquí en Galicia aún no llegamos a ese nivel porque es muy difícil juntar una trainera femenina. En el Cabo de Cruz, lo que salimos el año pasado, pero con la unión de varios clubes. Es muy difícil, ¿no? Sí, se hiciera una, ¿no? Sí, lo que era el sur de Galicia, que se conformara. Final, Sobre todo para ir a para ir a la coche, sí. Chapela, calle Eso es 1, complicado. Zumaya, calle 2, Cabo de Cruz, calle 3. Pues después de la prueba juvenil femenina, la siguiente manga va a ser la de la final absoluta femenina. Final absoluta femenina. La de consolación absoluta femenina. La victoria que fue para las remeras de Ogrove, de Mecos, segunda Astillero, tercera Vilasoa y cuarta Acabana. Y en categoría absoluta vamos a tener pues, a Chapela, a Zumaya, a Cabo da Cruz, a San Bertolomeu y a Luchana. Es decir, la embarcación local de San Bertolomeu que va a estar ahí. Sí, por lo visto es la campeona gallega y por lo visto hasta ahora, tanto en las eliminatorias como en lo que hicieron en la liga, para mí hay tres favoritas que son Zumaya, San Bertolomeu y Chapela. Chapela es la campeona gente, diríamos, de la temporada anterior, en Camargo, y creo que entre las tres van a estar bastante igualadas las regatas. Me gustó mucho ayer Zumaya, rema muy bien, y bueno, esperemos entre Meira y Chapela estar a su altura y pues ganar. En imágenes tenemos a las remeras de Robaleira, que se acaban de proclamar subcampeonas de España juvenil, celebrándolo con su afición. Siempre viene mucha gente de Robaleira, son de los que se hacen sentir, ¿no? Se hace sentir, es una gran afición, que van a todos los campos, se llevan sus bombos, sus instrumentos musicales y bastante ruido, vamos, animando. Ahí tenemos esa disposición, esa parrilla de salida en imágenes absoluta femenina, con Chapela que va a estar por la calle número 1, Zumaya por la 2, Cabo da Cruz por la 3, San Bertolomeu por la 4 y Luchana por la 5. La embarcación vizcaína de Luchana, es decir, 3 tripulaciones gallegas las que tenemos y 2 vascas en la final absoluta femenina, la prueba reina femenina, la que nos disponemos a vivir aquí en esta 72 edición de los Campeonatos de España de Bateles. Los jueces, los árbitros llamando a las 5 embarcaciones femeninas. Conocemos ahora a las remeras que componen cada una de ellas. Por Chapela están Silvia Úbeda, Pilar de Arriba, Antía Domínguez, Antía Rodríguez y María López como patrona. Por Zumaya, María Victoria Piñeiro, Olatz Aguirre Gaviria, Libana Taboada, Yune Arambarri y Nagore Osoro. Por Cabo da Cruz, Sandra Piñeiro, Alessandra López, Laura Dávila, Sandra Sánchez y Natalia Tubio como patrona. Por Meira, Jennifer Casal, María Iglesias, Andrea Uguiña, Tatiana González y Sara Malvar. Y por Luchana, Silvia Zobarán, Desiree Alonso, Sandra Otero, Ainhoa Zurinaga e Iratxe Ortiz de Pinedo. Ayer en la clasificatoria, la más fuerte que fue Zumaya. Sí, a mí me gustó la embarcación de Zumaya, rema muy bien, muy limpio. Estuve hablando con un directivo de Zumaya y me dijeron que tenía una muy buena tripulación, y que aspiraban a la bandera. Con el permiso, claro, también de las gallegas, que en los últimos años están ganando. Sí, el año pasado fue Chapela, ¿no? Sí, hace 2 años menos, pero prácticamente en los últimos años las banderas absolutas se quedaban aquí. Chapela y Meira que van a remar pues en Ahora el ancho de organización, su campo de regatas habitual de entrenamiento. Con su afición, a ver si son capaces de, por lo menos, alcanzar un medalla. Mucha motivación lancha de para organización, Meira. por favor, acérquese a zona de salida. Las remeras profetas en su tierra. Tenemos Chapela que nos acaba de poner recta para la salida, ¿no? Algún tipo de problema.
No, de momento está así aprobada al viento para después cuando... A ver, vamos a ver si corregimos ahí en la calle 3, Arrabiza. La calle número 3, la calle por la que está Cabo da Cruz. El conjunto de Boiro. Esta categoría absoluta, la final de consolación, la victoria que fue para Mecos, el segundo puesto para Astillero, tercera fue Vilasoan y cuarta a Cabana de Ferrol. A ver, todos los equipos podéis moveros si queréis, pero por favor no os alejéis demasiado. La prueba absoluta femenina que se disputa también Mientras a 4 largos, programa en la 2 calle 3, kilómetros. la voy a 3. Sí, es lo mismo que las juveniles. Y esta ya... Y lo mismo que el anterior, no hay reserva ya. Desde la primera palada hay que ir a morir, a tope, intentar coger la cabeza y mantenerse durante toda la regata. Y estas interrupciones, ¿cómo puede afectar a la A ver. primera? Sobre todo, lo importante es que no le coja el frío. No, ellos se mueven, entonces prácticamente no le afecta. Además es para todos igual. Ahí los tenemos en imágenes calentando, mientras los árbitros intentan subsanar ese contratiempo con la boya de la calle número 3. Anterior final que acabamos de vivir, recordamos, en juveniles, el primer puesto para Orio, el segundo para Robaleira, el tercero para Vila de Cangas, el cuarto para Astillero y el quinto para Hernani. Menuda alegría que se acaban de llevar los de Vila de Cangas, ¿no? Aquí al lado de prácticamente su casa, en su comarca, aquí en Omorrazo, Sí. y llevarse una medalla, un campeonato de España, casi nada. Bueno, Vila de Cangas es un club también batelero, está acostumbrado a ganar medallas ya. O sea que es una novedad, ¿no? Pero la verdad que también lleva unos años, diríamos, un poco flojos. Ahora parece que empiezan los cambios de directiva, etcétera, y empiezan de nuevo a trabajar más en serio y poco a poco subiendo el nivel. Esto es muy difícil avanzar rápido, hay que ir muy lentamente, trabajar A fuego cantera, lento, ¿no? fuego lento. Con la cantera varios años y es por ciclos, hasta llegar arriba. Es el premio que se acaba de llevar Vila de Cangas con ese tercer puesto en la prueba juvenil. Y seguimos aquí mientras viendo cómo calientan las remeras, en este caso de Chapela, practicando la salida mientras se subsana ese problema en la calle número 3. Le van a cambiar la rabiza allí, y se le enganchó y me parece que se la están cambiando. Esta final absoluta femenina, que es la tercera final A de la jornada. Desde las 10 de la mañana hay competición aquí en Meira, en el Ayuntamiento de Moaña. Se disputaron las 7 finales de consolación. Ahora estamos con la última final A de la categoría femenina. Meira, escenario de nuevo de un campeonato de España después de haberlo sido en el año Esa salida, por favor. 2012. Ya se ha arreglado el problema. Vamos entrando, cogiendo rabizas. Recordamos que hacer la Muy buen recuerdo aquel que dejara el campeonato de España 2012, ¿no? Aquí en Moaña, si consiguieran títulos a nivel estatal, pues se quedaran aquí en casa, ¿no? En beneficio de todos. En el 2012, sí, ganara, por ejemplo, Cabana en cadetes, ganó Cabo de Cruz en absolutas, ganó en juvenil masculino Mecos, en infantil masculino, no, eso se fue para Bermeo, pero bueno, en general para Galicia no fueron malos resultados. Vamos, Sumaya y Luchana, por favor, a Sucedió salida. hace 3 años en este mismo escenario. Y San Bartolomeu de Meira, que de nuevo, la Sociedad Deportiva San Bartolomeu de Meira, que ha querido organizar un campeonato de España. Y aquí lo tenemos en esta mañana, este domingo, día 26 de abril. Estamos en directo ofreciendo las finales del Campeonato de España de Bateles. Parece que ya se ha arreglado ese problema, ¿no? Se están situando ahí. Sí, sí, ya están de nuevo alineando y esto sale pronto. Agarrando las patronas esa rabiza. Y esperando la cuenta atrás de los jueces. Cabo Fra, Sumaya y Cabo Fra.
para que empiece esta prueba. La calle número 1 vamos a tener a Chapela, en la 2 a Zumaya, en la 3 Cabo da Cruz, en la 4 San Bartolomeu de Meira y en la 5 Luciana Chapela, en la calle número 1, que es la defensora del título. El año pasado vencieron en Camargo, en Cantabria. Parece que está todo listo, Jesús. Esto va, sí, va a ya comenzar. salieron. Ahí está salida. Y está esos 20 segundos de rigor para saber si es válida o no. Buena salida de Cabo de Cruz, la cogió un poquito adelantada. Meira no salió mal tampoco. Y ahí tenemos a 3 embarcaciones gallegas y a 2 vascas en esta final absoluta en la prueba reina femenina. Chapela, calle número 1. Zumaya en la 2, Cabo da Cruz en la 3, Meira en la 4 y Luciana en la 5. En este plano podemos ver a las 5 embarcaciones dirigiéndose hacia la primera de las boyas, hacia el primer punto intermedio. Sí, parece que Zumaya quiere coger la cabeza de regata. Un poco con la moral, ¿no?, que pueden tener después de la victoria de ayer. Sí, ellos saben que al ganar en Euskadi tienen aquí muchas posibilidades. La campeona de Euskadi siempre normalmente saca medalla. Y este año además ficharon. Había una chica que remaba con nosotros que estará en su tripulación. La chica de Meira que se ha ido para... Bueno, que remó con nuestra trainera, sí. Reforzándose ahí Zumaya. Claro, hace fichajes de cara a su liga. Pensando ya en el verano, la embarcación guipuzcoana. Y a punto de concluir este primer largo en la final absoluta femenina. Calle número 1 Chapela, en la 2 Zumaya, en la 3 Cabo da Cruz, en la 4 Meira, en la 5 Luciana. Mientras los jueces están confirmando por megafonía el final de la prueba juvenil, resultados oficiales, confirmando la victoria de Orio, el segundo puesto de Robaleira, el tercero de Vila de Cangas, el cuarto de Astillero y el quinto de Hernani. En sucesión unos minutos ahora estamos centrados en esta prueba absoluta femenina. Ahí tenemos ya, llegando a la primera de las tiabogas. Primero Zumaya, segundo Meira, tercero Chapela, bastante igualada Meira y Chapela. Tenemos Zumaya acá por la calle número 2. Parece que está así dispuesta por ahora, ¿no? Zumaya un poquito de ventaja y después luchando por la segunda plaza. Sí, Chapela y Meira estuvieron toda la temporada ahí muy igualadas. O sea, la primera regata las ganó todas Chapela. Pues Meira poco a poco, fue cogiendo forma y ganaron el campeonato gallego, pero muy poco, por un segundo, o sea, poca diferencia. Están muy igualadas. Vamos a tener emoción aquí hasta el final, siguiendo lo que sucedió durante toda la temporada entre Meira y Chapela, y vamos a ver si le llega a las dos gallegas su nivel para plantarle cara a Zumaya, que en el primer largo fue la más rápida de todas. Zumaya, que está compuesta su tripulación esta mañana aquí en Meira por María Victoria Piñeiro, Olatz Aguirre Gaviria, Libana Taboada, Yune Arambarri y como patrona tienen a Nagore Osoro. Chapela y Meira que pugnan por la segunda plaza. El equipo de Meira que se conoce bien, ¿no? Llevan ya temporadas. Sí, ¿no? lleva varios años juntas. Meira que presenta a Jennifer Casal, a María Iglesias, a Andrea Ubiña, a Tatiana González y Sara Malvar como patrona. Esta categoría absoluta femenina, en la que, por ejemplo, vemos pues competidoras muy jóvenes en Cabo da Cruz. Bueno, la patrona es del año 99 incluso.
Bueno, la patrona No tiene por qué tener la... puede ser de cualquier categoría, no tiene que ser absoluta. Ahí están completando el segundo de los largos, por lo tanto, a punto de acercarse al ecuador de la prueba, la segunda de las ciabogas. Tiene Zumaya muy destacada, Chapela segunda y Meira tercera. Ahí tenemos la embarcación roja de Zumaya, que va a llegar a la segunda ciaboga con bastante ventaja. Empieza ahí la maniobra. Vamos a ver cómo salen de este giro. Entra Chapela ahora en ciaboga también. Segundo puesto para Chapela. Tercera Meira. Cuarta Cabo de Cruz. Y Luchana por la calle número 5, que es quinta. Buena maniobra ahí de Zumaya. Sí, muy bien, muy bien. A mí me encantó ayer al ver este batel, la remada que tiene. También ha salido fuerte Chapela aquí de este Sí. giro, Está aguantando muy bien y le va cerca. Espectacular esa imagen que estamos viendo ahora mismo de cómo están adhiriendo gas las remeras de esta categoría absoluta femenina. Iniciando el tercer largo, el penúltimo de los largos. Las de Chapela son las actuales campeonas. Están defendiendo su puesto. la corona bandera. conseguida el año pasado en Camargo. Parece que le ha costado un poquito más a Meira, ¿no? Coger velocidad en este largo. Sí, más o menos mantiene las posiciones, las tres. Ahí tenemos en imágenes a Chapela. Y ahora abriendo ese plano vemos cómo está por delante de ella situada Zumaya. Zumaya que con esa ventaja conseguida puede ir regulando un poquito, ¿no? Para al final apretar si hace falta. Normalmente los tres primeros largos hay que ir a tope. Si después vas con ventaja y vas sobrado, pues te dejas venir un poco. Pero si no, los tres primeros hay que ir a tope siempre. Pues Zumaya por ahora mandando. Recordamos la composición de su batel con María Victoria Piñeiro, con Olatz Aguirre Gaviria, con Libana Taboada, con Yune Arambarri. Y como patrona llevan a Nagore Osoro. Bueno, y el tiempo que nos ha dado una tregua después de lo vivido aquí justo antes de la final de consolación juvenil, que cayó una tromba de agua importante. Parece ser que se reservó el sol para las finales. En realidad es donde se juegan las banderas. Es donde se juega el prestigio en este campeonato de España. Y el tiempo que acompaña. Esta manga final absoluta femenina que está completando ahora mismo. Ahí las tenemos ya, va a llegar a la ciaboga. En primera posición Zumaya, ahí la tenemos girando a Zumaya. Y Chapela que se está acercando ahora también al último de los giros. Ahí está, Zumaya ya encarando el último tramo de la prueba. Es el último largo para la embarcación guipuzcoana Zumayaco. Se mantienen las posiciones, más ventaja para Zumaya, Chapela segunda y tercera Meira. Chapela que va a perder la corona conseguida el año pasado en Camargo. La verdad que una Zumaya que parece que está intratable, ¿eh? Sí, Lo que no. decía, hasta ayer dieron muy buenas sensaciones y hoy la están confirmando. Sí, porque hicieron fichajes para preparar la trainera, la Liga Vasca, y se nota, ¿no? A mí la verdad es que me gustó bastante. Pues ese trabajo que realizaron de preparación para esa temporada que va a empezar a dar sus frutos aquí en los bateles. Todo hace indicar que se van a proclamar campeonas de España absoluta. Esta embarcación roja de Zumaya, que la tenemos volando por la ría de Vigo, en este campo de regatas de Neira, en el Ayuntamiento de Moaña. Chapela que marcha a continuación segunda. Ahí está ahora en imágenes el barco de Chapela. Chapela que están remando Silvia Úbeda, Pilar de Arriba, Antía Domínguez, Antía Rodríguez y como patrona María López. También parece que lleva buena ventaja Meira, ¿no? Para acabar tercera, para conseguir medalla. Sí, No debería tener demasiados problemas.
los 3 primeros puestos están definidos. Después quedará esa lucha ahí por la cuarta plaza de Cabo da Cruz, que marcha por la calle número 3, por la calle número 5 que va Luchana. Las posiciones están claras. Faltan por confirmarse ahora en línea de meta cuál va a ser la clasificación final de esta prueba absoluta femenina. Ahí está Zumaya remando hacia la victoria. Últimas palabras para las remeras guipuzcoanas, que se van a imponer con claridad, con contundencia aquí en Meira, en Moaña, a punto de proclamarse. Lo van a hacer ahora mismo. Zumaya, campeona de España de bateles, temporada 2015. Y ojo a la lucha por la segunda plaza. Meira reaccionó bien, pero no le va a llegar. Va a quedar muy justo. Pues segunda Chapela y tercera Meira. Cuarta entra ahora en línea de meta Cabo da Cruz. Pues apretó al final la lucha entre Meira y Chapela. Para la segunda plaza se iguala un poco, sí. Bueno, los vascos llevan 3 de 3, cosa que ya hacía tiempo que no ocurría. Normalmente llevaba siempre Galicia 3 de 3, pero se ve que va por ciclos y el nivel de Euskadi subió bastante. Lo están demostrando. Pleno por ahora en las categorías femeninas. Ya Sí, se han sí. disputado las 3 y las 3 con victorias de Normalmente las embarcaciones vascas. las gallegas las que ganaban, pero la cosa cambió. Pues recordemos, en la categoría promesa, la victoria de Iraica. En la categoría juvenil fue Orio quien se impuso. Y aquí ha sido Zumaya, la guipuzcoana, la que se ha impuesto. Zumayaco. Atención, tripulaciones. Ahí están celebrándolo las remeras de Zumaya en imágenes. Control y pesaje de embarcación. Zumaya, Chapela y San Bartolomé. Control de embarque y pesaje. Una carrera muy contundente la que han realizado. Salieron ya desde el principio. Sí, se adaptan muy bien cuando hay algo de ola. Y una remada muy limpia, larga. Nunca la perdieron, mantuvieron el ritmo siempre y en estos momentos pues son superiores. A ver si ahora con las categorías masculinas se rompe un poco el triunfo de los vascos. Por ahora hegemonía de Euskadi. Aquí tenemos esta vista panorámica desde arriba, desde el dron. Espectacular la imagen que nos deja de aquí de Meira. Muchísimo ambiente, ahí tenemos las banderas ondeando al viento. Campeonato de España de bateles siempre congrega mucha gente. Normalmente viene mucha gente porque vienen padres, familiares, abuelos a ver a los nietos. En las categorías inferiores atraen bastante gente. Y lo que supone eso para Meira, ¿no? Para Moaña, un fin de semana aquí de plena actividad en el ayuntamiento. Hombre, normalmente todo lo que venga de fuera siempre deja algo. Sea... Todo Morrazo, ¿no? Digamos que Sí, toda sí, sí. la comarca. ¿sabes? Efectivamente, todo Morrazo, sí. Ahí está esa panorámica que tenemos, estas instalaciones aquí del club de San Bartolomeu de Meira. No os podéis quejar aquí, tenéis un escenario ideal para practicar remo, ¿eh? Sí, en general toda la ría de Vigo. Aunque dicen que es uno de los campos más fiables. Normalmente pues ganan por todas las balizas. De la 1 a la 5. No hay, diríamos, una preferida. Pues apareciendo en escena tenemos a las 5 embarcaciones finalistas en la categoría infantil masculino. Empezamos con el turno para los chicos, después de vivir 3 finales femeninas. Pues ahora le toca a los varones, a los más pequeños, infantil masculino. Son todos remeros del año, nacidos en el año 2001-2002. Y en esta final pues han clasificado. Por la calle número 1 vamos a tener a Cabo da Cruz. Por la calle número 2 va a estar Tolosa. Por la 3 Castro. Por la 4 Orio. Y en la 5 pues San Bartolomeu de Meira, la embarcación local. Buscando ahí un título. Un título, no sé cómo lo ves. ¿Cuál es tu previsión para esta carrera? Normalmente infantil es una categoría muy abierta. Meira quedó primero en el gallego, pero
va a ser difícil. Va a estar reñido. Vamos, Orio, cogiendo la ¿A quién ves como máximo favorito? Ayer fue Castro Ayer- Urdiales quien estuvo más rápida. Sí, una tanda Castro y la otra Orio. Pues, entre Castro, Orio y Meira. Castro Urdiales, los cántabros, ayer que fueron los más rápidos en las tandas de clasificación. Esta categoría infantil masculino, que ya se ha celebrado la final de consolación, en la que la victoria le correspondió a la embarcación coruñesa de Perillo, por delante de Vilaxuán, Ciervana tercera, Astillero cuarta y Arcote quinta. Ahora estamos en la gran final, todo preparado para que en unos instantes empiece la acción, empiece la final de la categoría infantil masculina. Cabo da Cruz, calle número 1, Tolosa, calle número 2, Castro, calle número 3, Orio en la 4 y San Bertolomeu de Meira en la 5. Tenemos ese plano general. A ver cómo están las 5 traineras, los 5 bateles en este caso, dispuestos en el campo de regatas de Meira. Categoría infantil donde juega mucho el factor también psicológico, ¿no? De los nervios. Es la primera vez que estos chicos, que son casi niños, Bueno, se algunos ya enfrentan a- llevan 2 años remando y ya están un poco curtidos, ¿verdad? Ahí tenemos salida, empiezan las 5 embarcaciones a remar, categoría infantil. Son 1000 metros, 2 largos. Los más pequeños que reman la mitad que los mayores. Y por Cabo da Cruz componen su embarcación, por la embarcación de Boiro están Saúl Sánchez, Sergio Ordóñez, Mario Fajardo, Juan González y como patrón Manuel Triñanes. Tolosa, que presenta a John Eraso, Oyer Alcelay, Josu Arriegui, Mañel Salvarredi y Miquel Areizaga. Castro Urdiales, los cántabros con Iker Castillo, Miguel Sánchez, Alejandro Ferriol, Iñaki Martínez y Diego Alduán. Orio, otra embarcación vasca con John Uranga, Aitor Freire, Aimar Albizu, Miquel Lizarralde y Gorka Lerchundi. Y Meira, San Bertolomeu de Meira, que compite en casa con Ismael Curro, Aitor Casas, Alejandro Rivas, Rubén Costas y Yago Rúa. La campeona en el año 2014 fue Bermeo, no No está aquí, no está. está aquí Bermeo. Pues vamos a ver quién la sucede. Candidatas hay 5, 2 son gallegas, como son Cabo da Cruz y San Bertolomeu, las dos que reman por la calle número 1 y por la número 5. Por la 2 y por la 4 van las vascas, Tolosa y Orio. Y por la central tenemos a Castro Urdiales, al conjunto cántabro. Campeonato de Galicia la semana pasada. ¿Cómo le fue a Meira? Ahí. Quedó primero, pero muy cerca a todos, o sea que el nivel es alto. Va a estar en un puño ahí. Y 2 representantes gallegos aquí, Cabo da Cruz, que son los otros que buscan el oro aquí en Meira, en Moaña. Los campeonatos de España de bateles. Estamos en el primero de los largos, buscando ahí, a punto de llegar. A punto de llegar ya a esa primera ciaboga. Recordamos la disposición por calles: en la 1 Cabo da Cruz, en la 2 Tolosa, en la 3 Castro Urdiales, en la 4 Orio y en la 5 Meira. Ahí los tenemos ya girando. Y máxima igualdad entre 3. Sí, entre Tolosa, Castro y San Bertolomeu. Tolosa, Castro y San Bertolomeu por ahora en los primeros 500 metros, muy parejos de fuerzas. Por lo tanto, todo se va a decidir en este último largo, esta categoría infantil masculina. Remeros del año 2001-2002, los que tenemos en liza. Parecía que Meira entró algo antes que los demás, pero muy justo. Sensacional esta imagen ahora, esta imagen aérea que tenemos con la Ría de Vigo, el escenario de este campeonato de España de bateles. Desde
desde nuestras cámaras aéreas. Ahora bajamos y vemos ahí a San Bartolomeu, calle número 5. Son los que van remando por la calle exterior. ¿Puede beneficiarles la calle exterior en este caso? No, yo creo que son iguales todos. Tal como viene el viento, le da a todos un poco de costado. Entonces, creo que son iguales. Fantástica esta imagen. Ahí tenemos la disposición de las 5. Parece que con cierta ventaja. Por la calle número 3 va Castro Urdiales. Aunque esto de sacar conclusiones así por la perspectiva aquí engaña muchas veces. No, pero Castro viene muy bien. Ya ayer en las eliminatorias es una clasificatoria pero muy buena, pero rapidísimo, y hoy lo está demostrando que está ahí. Sí. Yo creo que la bandera se la van a llevar ellos o Meira. Entre Castro Urdiales, entre Meira, y no nos olvidemos también de Tolosa, que ayer fue segunda y también pasó. Bueno, sí, pero ahora está quedando un poquito ya despegado. Ahí está. Tramo final. En título está el Campeonato de España Infantil Masculino. Calle número 1, Cabo da Cruz. Calle número 2, Tolosa. En la 3, Castro Urdiales. En la 4, Orio. En la 5, Meira. Ahí tenemos entre Castro y Meira. ¿Cómo lo ves, Jesús? ¿Quién se va a imponer? Está al final de infarto. Creo que Castro va a entrar por poco. Así Pero es. Castro y Meira, sí. Victoria de Castro. Primera Castro. Segunda Meira. Por centésimas, pero ganó Castro. Y tercero Orio. Y tercer puesto para Orio. Entra cuarta Cabo da Cruz. Cabo da Cruz, que ha sido cuarta. Tercera Orio. Segunda San Bartolomeu. Y primera Castro Urdiales. Pues se ha roto la hegemonía vasca. Ahora un Ahora, cántabro se ha impuesto. Cántabro. Esperemos que la siguiente sea un gallego. Ahí está esa victoria de Castro Urdiales. El equipo que formaban Iker Castillo, Miguel Sánchez, Alejandro Ferriol, Iñaki Martínez y Diego Alduán como patrón. Diego Alduán, que es el más jovencito de todos, nacido en el año 2003. Y Castro, que ayer, por ahora se está cumpliendo que estuvo ayer más fuerte en la clasificatoria, hoy está siendo más fuerte también en la final. Sí, normalmente el que gana la tanda con facilidad se puede reservar algo en el último largo y lo aprovecha hoy. Son fuerzas que se ahorran y que tienen para gastar hoy. Y lo acabamos de vivir aquí en la prueba infantil masculina con la victoria de Castro Urdiales por delante de San Bartolomeu de Meira. Tercera Orio, cuarta Cabo de Cruz y quinta Tolosa. Pues una alegría para el remo cántabro. Le hace Decías falta también. Que está recuperando, ¿no? Que está recuperando nivel, decías. Sí, poco a poco lo están recuperando porque últimamente, entre sacando algunos resultados de astillero, casi todas las banderas se iban a Euskadi o a Galicia. Ahí teníamos a los remeros de Castro Urdiales celebrando la victoria. Esta vista panorámica espectacular desde el aire. Aquí de la zona de Meira, el ayuntamiento de Moaña, que acoge este fin de semana, último fin de semana del mes de abril, el Campeonato de España de Bateles. Tolosa, que finalizó quinta en la prueba infantil, justo por detrás de Cabo da Cruz, que fue cuarta. Estas dos embarcaciones se llevan medalla, sí que se lleva medalla Orio, San Bartolomeu de Meira y Castro Urdiales. Bueno, vuestro club, Jesús, que ya lleva dos medallas. No está mal. No está mal, todo lo que sea sumar. Hombre, mejor sería la bandera, pero eso está muy caro. Es un campeonato de España y el nivel es tremendo. Aunque los bateles sean la pretemporada, ¿no? Pero lo que decías tú, aquí se trabaja mucho con la cantera y vienen a darlo todo los jóvenes. Sí, no, si quieres tener una buena trainera, no te queda más remedio que trabajar la cantera. Esto va por ciclos, tendrás que estar 4 o 5 años ahí formando a la gente para que te llegue a liga. Castro, Orio, San Bartolomeu, pasar control de embarque y accesar embarcación. Ahí tenemos a los vencedores, los remeros de Castro Urdiales en imágenes, sonrientes,
después de imponerse. La temporada pasada, la victoria en infantil que fuera para Bermeo, pues quien le sucede en el palmarés del Campeonato de España de Bateles es Castro Urdiales. En esta final están Robaleira por la calle 1, Camargo por la calle 2, Cabo de la Cruz por la calle 3, Deusto calle 4 y San Bartolomé calle 5. Un poquito de decepción que se ve ahí en los rostros de los jóvenes de Meira. Claro, es que vieron la bandera tan cerca, a una palada diríamos, y eso duele. Pero bueno, no está Sí, mal. también hicieron una carrera de menos a más, ¿no? Sí, una medalla de plata no está mal. Una prueba muy explosiva, esta infantil, y ahora lo que toca son los cadetes, que los cadetes no salen de estas boyas, sino que salen de las de Fuera. de las boyas de fuera. Son 1500 metros. Es donde se va a dar la salida, ya las tenemos por allí, a las embarcaciones que van a disputar la final cadete. Aquí tenemos a 3 gallegos y 2 vascos. 3 largos en este caso, y lo que dices tú, Jesús, 3 gallegos y 2 vascos por Galicia, Robaleira, Cabo da Cruz y otra vez San Bartolomeu de Meira. Tenemos a un cántabro también, a Camargo. Ah, sí, sí. 2 gallegos, San Bartolomeu y Robaleira, Camargo, ahí, Cabo de Cruz y Deusto. O sea, solo hay un vasco, diríamos. Un vasco, un cántabro y 3 gallegos. Sí. Así se presenta la final cadete masculina. Cabo da Cruz y Meira, la verdad es que en estas categorías se meten en casi todas, van metiendo barcos en las finales. Sí. Las dos potencias, ¿no? Cabo de Cruz creo que es en estos momentos el que tiene más cantera en toda Galicia, a nivel de toda Galicia, porque ya lo vemos desde la trainera hasta los bateles. Y eso que tú te refieres de los ciclos así, porque mira, Cabo da Cruz hace un par de años aún estaba en Liga Gallega, y no era de las punteras, estaba en la zona intermedia, digamos, pero Poco a ha ido poco, creciendo y ahora ya está Liga claro. CT y Ahora lo que tiene que hacer es mantenerse, seguir trabajando y mantenerse, hasta que haya cambios, venga otra generación de otro club y cambie. buenos tiempos, por lo tanto, para la embarcación de Boiro, para la embarcación de Cabo da Cruz, para ese club, el club de los míticos del remo en Galicia y en España, que va a tener a su barco por la calle número 3 en esta final cadete masculina. Ahí tenemos a las 5 embarcaciones ya situadas en esas boyas exteriores. Son 1500 metros de prueba, es decir, 3 largos, en los que se va a dirimir quién es el próximo campeón de España cadete masculino. Robaleira, calle número 1. Valle de Camargo, calle número 2. En la calle número 3, Cabo da Cruz. En la 4, Deusto. Y en la 5, San Bartolomeu de Meira. Ayer Jesús en la clasificatoria, victoria para Cabo da Cruz por delante de Camargo. Meira fue tercera. Sí, Meira entró por tiempo, de las terceras, o sea que aquí diríamos. Deusto, que ocupó la cuarta plaza, y Robaleira, que fue quinta. Y Cabo de Cruz debe ser uno de los favoritos. En esta prueba cadete, el año pasado la victoria le correspondió a Cabana, sí. a Cabana de Ferrol. Esta temporada nos ha podido meter en este campeonato de España la embarcación, el Club Ferrolano. Esta categoría cadete, que se ha disputado anteriormente la final de consolación, con victoria para Itzasoko por delante de Orio. Tercera fue Astillero, cuarta Castropol, y el quinto lugar lo ocupó Castro Urdiales. Ahí tenemos a las 5 embarcaciones alineadas para que se dé la salida en esas boyas de fuera, esas boyas exteriores. Vendrán hacia la zona de meta en el primero de los largos y después le quedarán 2 más. En total 1500 metros para decidir quién es el próximo campeón de España cadete de bateles. La calle
calle número 1 tenemos a Robaleira, que va a remar con Hugo Aldea, Javier Rodríguez, Miguel Martínez, Martín Barreiro y como patrón Carlos Aldea. Por Valle de Camargo, Bruno Santos, Eduardo Cacigal, Emilio García, Francisco Javier Peña y Pablo Ansorena como patrón. Por Cabo da Cruz tenemos a Iker Silva, Cosme Tarrío, Marcos Romero, Alejandro Places y Natalia Tubio. En este caso llevan una chica de patrona. Por Deusto, Gaizka Aldecoa, Martín Pérez, Endica Negrete, Iker Valverde y Martín Rodríguez. Y en Meira, el equipo que presenta está formado por Francisco Riobó, Manuel Bernárdez, Manuel Gondar, Ángel Valladares y Sara Malvar. Ahí está, salida. Salida ya de esta prueba, de la prueba cadete masculina. En las clasificatorias, Cabo da Cruz, que fue la más rápida, por delante de Camargo y de Meira. Ahí tenemos el escenario de este campeonato de España, la Ría de Vigo. 4 solas embarcaciones, 5 solos bateles, 5 solos bateles que están compitiendo en estos momentos, buscando las medallas. Tres embarcaciones gallegas, Robaleira, Cabo da Cruz y Meira, una cántabra, Valle de Camargo y una vasca, Deusto. La primera referencia que vamos a tener en las boyas de meta. Como ha ido el primer largo, el que están completando ahora mismo en pleno esfuerzo. Ahí ya alcanzados por las cámaras de meta tenemos a los 5 barcos. Desde el plano aéreo. Y por la calle número 5, Meira, que viene con fuerza. Sí, viene bastante paralelo con la 4, pero creo que Camargo va a entrar de primera. Robaleira también bastante cerca. Camargo, calle número 2. Vamos a ver si es la primera en entrar. Ahí la tenemos efectivamente, acercándose hacia Boga. La primera que empieza la virada. Ahí está Camargo en primera posición. El segundo Meira. Cabo da Cruz, parece ahí que... La tercera, Cabo. Le ha costado ahí, como le ha costado ahí la maniobra sí, por la calle número 4 a Deusto. Es que es en contra del viento, entonces coge el batel atravesado y le cuesta mucho sacarlo. Ha tenido problemas Deusto, que ha quedado bastante descolgada en esa maniobra. Así que la ha efectuado a las mil maravillas ha sido Camargo. Sí, ayer ya hizo una buena eliminatoria y lo está demostrando con gran tiempo. Y ahora de momento es el cabeza de regata. Valle de Camargo, la embarcación cántabra con Bruno Santos, con Eduardo Cajigal, con Emilio García, con Francisco Javier Peña Villar y con Pablo Ansorena. Pues si ha habido victoria cántabra en infantiles. Posiblemente en cadetes pues también. Puede haberla también en cadetes, ¿eh? Puede haber doblete de Cantabria. Después del triplete vasco que vivimos en las categorías femeninas. Y aquí el duelo, en principio, establecido con Chapela. Tiempo final, infantil masculino. A ver, tiempos infantil masculino. Ahí tenemos a las 5 embarcaciones. Y desde la cámara ahora del catamarán, viendo cómo completan el segundo de los 3 largos. Segundo San Bartolomé, 5:01:95. Se ha levantado bastante viento ahora. Sí, hay un poquito más de ola. Aumentando un poco la dureza de esta prueba, la exigencia para los remeros. Dejó de llover y se levanta un poquito de ola, ¿no? Los competidores cadetes que son nacidos en el año
99 o en el año 2000. Buscando la segunda de las ciabogas. Será el último giro antes de encarar ya, de buscar las boyas de meta. Camargo que parece que tiene ahí el duelo establecido con Cabo. Sí, entre Camargo y Cabo. Calle número 2 y calle número 3. Ahí están ya, llegando a la... Uno también y Meira cuarto. Llegando a la ciaboga. Ahí ya estamos completando el segundo largo. Este ya es el último. Ya estamos ya en el tramo decisivo. Cabo normalmente es un equipo que va de menos a más. Normalmente el último largo siempre da mucho. Entonces se lo va a poner difícil. Es una estrategia, ¿no?, que utilizan en casi todas las categorías. Sí, en casi todas, sí. Eso tiene que estar entrenado, eso es que se trabaja, ¿no? Claro, se trabaja, depende de la preparación, los entrenamientos. Entonces, el viento, mira. Está jugando un factor importante aquí, ¿eh? Sí, está el batel que va por la 4, Deusto, una guiñada bastante fuerte. Ahí lo tenemos ahora desde estas imágenes aéreas y vemos destacada, parece que por la calle número 3, Cabo da Cruz. Sí, está demostrando lo que decíamos antes, ¿no? El último largo es impresionante. Cabo que está abriendo gas, ahí los tenemos. A mí ya me pareció raro en el primer largo que se quedaran un poco, ¿no? Porque para mí era uno de los favoritos. Lo está demostrando. Los remeros de Boiro imponiendo por el momento su fortaleza con Iker Silva, con Cosme Tarrío, Marcos Romero, Alejandro Places y Natalia Tubio. Desde aquí, desde esta vista aérea, lo podemos comprobar. La segunda posición para Camargo y después está cerradísima la lucha. Sí, entre Robaleira y Meira. Entre Robaleira y Meira, ¿eh? Y Meira que da la sensación que está recuperando, ¿eh? Que está recuperando. La primera posición parece indiscutible para Cabo da Cruz, para el barco de Boiro, ese batel de Boiro. La embarcación coruñesa y la pugna por las medallas en este Campeonato de España categoría cadete. Últimas palabras para las 5 embarcaciones en esta finalísima. La ventaja de Cabo da Cruz, echando el resto totalmente Camargo y Meira. Cabo da Cruz llegando a las boyas. Victoria para Cabo, pero ahí estuvo Camargo. Segundo puesto para Camargo. Tercero para Robaleira. Cuarto para Meira. Primer puesto para Cabo. Yo no sé si se confiaron un poco al final, pero se le echaron muy encima a Camargo, ¿eh? No, ellos hicieron un largo para afuera bestial, los de Cabo. Este largo fue muy bueno. Tercera Robaleira. Un poco la sorpresa de esta manga. No, Robaleira hizo en la liga, hizo unas grandes regatas y anduvo siempre ahí peleando por los primeros puestos. Ahí lo demostró. Pues el primer triunfo lo estabas pidiendo ahí, Jesús. Ha llegado el primer triunfo gallego. Hacía falta, ¿no?, para subir un poco la moral, y creo que va a venir ahora en juveniles el segundo, porque para mí Mecos anda mucho en juveniles y espero que no haya sorpresas. Pues en todo este público que veíamos ahí hay muchos seguidores de Cabo da Cruz que estallaron de felicidad al ver cómo sus remeros atravesaban la línea de meta en primera posición. Ahí lo tenemos apretando el puño a los integrantes de esa embarcación formada por Iker Silva, Cosme Tarrío, Marcos Romero, Alejandro Places y Natalia Tubio como patrona. Cabo da Cruz que se ha impuesto por delante de Camargo. Y el tercer puesto que se lo llevó Robaleira. La embarcación de Aguarda que se sube al podio en la categoría cadete, que se subió al podio después cuando sea la entrega de trofeos y de medallas. Una vez que concluya esta jornada de máxima actividad aquí en Meira, en la celebración de los 72 campeonatos españoles de España de bateles. Cabo de Cruz ya había quedado la temporada pasada de segundo.
este año, trabajando con la misma gente seguramente, pues mantuvo la tripulación y por fin alcanzó la bandera. Y otra vez, la que ayer estuvo más fuerte en la clasificatoria se ha vuelto a imponer. Está pasando en todas las mayoría, categorías. Sí. Normalmente si gana la tanda es por algo. ¿Se hacen muchas rotaciones de un día para otro? No, cambios poco. Normalmente en Batel poco. Puede ser una cosa rara, dos, pero normalmente con uno o ninguno. Apuesta por mantener el bloque. Y la victoria de Cabo da Cruz en categoría cadete, la victoria para los remeros de Boiro. Y después de esa finalísima de cadetes que acabamos de vivir, ha estado realmente muy bien, sobre todo la lucha cerrada, después por la tercera posición entre Robaleira y Meira. Pues llega el turno para los juveniles. Juvenil masculino. Una categoría en la que decías, Jesús, que los favoritos son Mecos. Para mí sí, Mecos. Y ayer te dieron la razón, porque son los campeones, actuales campeones en el 2014, y ayer se impusieron en la clasificatoria. Sí, Mecos y Robaleira ganaron las tandas y muy bien. Cogiendo la rifa y sin tirar, por favor, aguantando la sola prensa. Ahí tenemos a estas 5 embarcaciones juveniles. Entramos ya en el tiempo para la categoría juvenil masculina. Vamos a tener por la calle número 1 a Robaleira, por la 2 la Sociedad Deportiva Tirán, por la 3 la embarcación Kaikurrana, Kaiku, por la 4 Orio y por la 5 Mecos. Mecos defiende el título, que quedó en Camargo campeón el año pasado. Yo, para mí, la favorita. Tienen una gran generación de juveniles. Una categoría juvenil en la que la final de consolación se la apuntó Cabo da Cruz por delante de Castropol, Santoña tercera, cuarta fue Castro y quinta Astillero. Ahora estamos en la gran final, final A, juvenil masculina. Situadas, ahí vemos a los 5 bateles que van a luchar por la victoria. Ahí tenemos salida. Esta ha dado muy rápida, sin ningún tipo de problema. Confirman los árbitros que cumplirse los 20 segundos de que ha sido válida. Y puesta en escena de las 5, Jesús. Sí, salieron muy bien las dos centrales. Esto, Orio y Kaiku. Pero yo confío en que las gallegas van a apurar, sobre todo... Son tres gallegas y dos vascas que tenemos en liza. Sí, Mecos y Robaleira hicieron una gran temporada de liguilla de bateles y para mí creo que van a sacar medalla, vamos. Pues va Robaleira por la calle número 1 con un equipo formado por Gabriel Lozoya, Víctor Núñez, Adrián González, Francisco Javier Domínguez. Y como patrona llevan a María Comesaña. En la calle número 2 está la Sociedad Deportiva Tirán, que es de aquí de Moaña. Reman en casa con Andrés González, Pablo López, Iván Lemos, Diego Pérez y Brais González. Kaiku, calle número 3 con Miquel Robredo, Borja Sadaba, Jacoba González, Álvaro Crespo y Pello García. Orio por la cuarta calle con Julen Arostegui, Eneco Itzaso, Aritz Hernández, Marcel Alday y John Arriola como patrón. Y por último, Mecos, ganadores en el 2014 y ayer también en la clasificatoria, los que remaron más rápido, con Daniel Folgado, Manuel Ayo, José Manuel Méndez, Javier Domínguez y como patrón Félix Duarte. Sí, Félix Duarte, que también ejerce de patrón en la embarcación y compite en la Liga Gallega. Sí, parece que las dos gallegas van muy bien. Bueno, las dos me refiero a la campeona y subcampeona. Qué maravilla de plano que estamos viendo desde el aire. Y tenemos a las 5 tripulaciones de la categoría juvenil. Robaleira y Mecos parece que se adelantan un poco.
las demás igualadas. Pues sí, es curioso, las dos por los extremos, es donde se centra la atención. Ahí la tenemos ya, en la zona de Ciaboga. Entra Mecos. Están completando las 5. Parece que por la calle número 5, Mecos, que va en primera posición en esta primera referencia. Kaiku también va bastante bien, por lo menos comparado con Orio y Tirán. Ayer, pero Mecos la ventaja es considerable. Ayer en la clasificatoria, primera fue Mecos, segunda fue Kaiku, tercera Tirán, cuarta Robaleira y quinta Orio. Cabo de Cruz, 7-22-10. Eso fue ayer, estamos centrados en la jornada de hoy, en la final, categoría juvenil masculina, con Mecos en el primer paso intermedio, en la primera referencia, ha sido la más rápida, con Daniel Folgado, Manuel Ayo, José Manuel Méndez, Javier Domínguez y Félix Duarte. Mecos, la embarcación de Ogrove. Y tenemos a 3 bateles gallegos, Robaleira de Aguarda, Tirán, que es de Moaña, y Mecos de Ogrove. Mientras que por parte vasca, en liza está Kaiku y está Orio. La embarcación guipuzcoana de Orio, por la calle número 4. Rapidísimo, están remando ya en esta prueba juvenil, a punto de llegar al ecuador de la prueba. Y Mecos por el momento intratable. Sí, fue lo que hizo toda la temporada. Muy destacado la ventaja, en todas las regatas, y lo está demostrando, ¿no? Que es superior a todos. Ahí tenemos a la embarcación de Ogrove en imágenes. Mecos Mondariz llegando al final. Ahí la tenemos, alcanzan ahora justo el ecuador de la prueba. Empieza la virada para Mecos. Segundo Kaiku y tercero Robaleira. Ha sido la mejor de las maniobras a la de Mecos. A ver si aprovechan sus perseguidores. Bueno, cuando vas con ventaja normalmente no arriesgas. No arriesgas tanto porque te sobra. No. Pero rapidísimamente han apretado los dientes ahí y han vuelto a coger velocidad de crucero. También Robaleira ha salido muy bien, ocupando la tercera posición de esta segunda Ciaboga. Sí, los 3 gallegos es más o menos como vivieron la temporada, ¿no? El primero Robaleiras, el primero Mecos, segundo Robaleira y Tirán tercero. En imágenes tenemos al Tirán ahora mismo y ahora pasamos, ahí estamos viendo a la embarcación de Mecos, que está en el tercero de los 4 largos. Mecos Mondariz, patroneados por Félix Duarte. Ahora nos vamos a esa vista aérea, ese plano aéreo, para situarlos con mayor precisión. Calle número 1, Robaleira, en la 2 Tirán, en la 3 Kaiku, en la 4 Orio y en la 5 Mecos. Categoría juvenil ya que es mucho nivel, la antesala de la absoluta. Estamos hablando de remeros que podrían, incluso alguno, pues remar, ¿no? con los mayores, por capacidad, por condiciones. Sí, la trainera puede. Ya es gente formada, lleva varios años remando y puede tranquilamente algunos hasta superar a algunos senios, ¿no? Sí, son jóvenes del año 97 y 98. Y las 5 embarcaciones que tenemos en estos momentos en la final juvenil, buscando la tercera de las Ciabogas. La última de las referencias antes del largo final, antes de enfilar las boyas de meta. Mecos Mondariz, el batel de Ogrove, por ahora cumpliendo con los pronósticos.
También se proclamaron campeones de Galicia. Sí, La pasada semana. y son los actuales campeones de España. Actuales campeones de España. Y ahí están ya. Completando esa virada. Y lo que está súper emocionante en esta final juvenil es la lucha por las medallas, por la segunda y por la tercera posición. Kaiku por el momento, que sería segundo. Segundo, y la tercera plaza la disputará Orio y Robaleira. Ahora entró un poquito, medio segundo aproximadamente delante de Orio. No parece que tenga demasiadas opciones ahí a luchar, a meterse a lucha por las medallas. Es Tirán, ¿no? La embarcación local aquí de Mogaña. No, ya era la tercera gallega, entonces ya tiene menos posibilidades. Y eso, que ayer fueron los terceros en la manga clasificatoria, pero claro, ahí lo importante Sí, era... entraron por tiempos, claro. entonces ya si entras por tiempos ya es complicado y difícil, ¿no? Porque ya te ganan 2 de tu tanda, más otras 2 de la otra tanda y es difícil. Pero Meco se da un paseo, la verdad. Mecos que está arrasando en esta categoría juvenil. Y la lucha por la segunda y la tercera plaza, que la tenemos dispuesta entre Kaiku, Orio y Robaleira. Recordamos la composición del equipo de Mecos, con Daniel Folgado, con Manuel Ayo, con José Manuel Méndez, Javier Domínguez y Félix Duarte como patrón. Ahí los tenemos a los 5 remeros de Ogrove. Que incluso podían aflojar un poco aquí al final, ¿no? Para relajarse. Sí, bueno, pero ahora vienen disfrutando y cuando vas bien y físicamente estás preparado, pues Todo ayuda. todo ¿no? ayuda, ¿no? Entonces, aún le queda la champa, que no sé si le darán o no, pero la verdad es que rema muy bien. Ahí tenemos a Mecos acercándose a las boyas de meta, a punto de concluir su participación, a punto de proclamarse campeones de España, de revalidar el título juvenil que consiguieron la temporada pasada en Camargo. Van a volver a lograrlo aquí en Meira. Últimas palabras para Mecos, ya lo celebran, el puño en alto de su patrón. Victoria para Mecos. De nuevo los de Ogrove, campeones de España juveniles de bateles. Y qué pareja, cómo está de emocionante la lucha por la segunda posición. Ahí tenemos a Robaleira, a Kaiku y a Orio. Robaleira que viene de menos a más. Y acaba segunda Robaleira. Tercera Kaiku, cuarta Orio. Buen final de Robaleira, que prácticamente allí viró de cuarto y entró de segundo. Y ahora va a entrar en línea de meta la Sociedad Deportiva Tirán, que ha finalizado quinta esta prueba juvenil. Segundo puesto para Robaleira. Impresionante el final que han protagonizado. Sí, se vieron que en el último largo que estaban prácticamente sin medalla y no le quedó más remedio que tirar a tope. Pues doblete gallego el que hemos vivido con la victoria de Mecos. Bueno, y por fin ya tenemos una bandera. La segunda, pues Bueno, la para segunda. Galicia, para la delegación de Galicia. Cabo de Cruz y Mecos, la segunda. El segundo triunfo gallego de la jornada. El primer puesto para Mecos. La segunda plaza para Robaleira. Tercera Kaiku. Cuarta Orio. Quinta Tirán. Así ha finalizado la prueba juvenil masculina. Los remeros de Orio, ahí los tenemos recuperándose del esfuerzo. Después de concluir cuartos. Por muy poco, se le ha escapado han estado ahí en un puño. En la pugna por las medallas, por la medalla de bronce. Sí, sacando Mecos, los demás muy igualados. Y Tirán un poquito, que le ha costado también lo que decías tú. Se metieron por tiempos ya en la final. Entonces, eso se paga después. Ya es todo un logro, ¿no? Estar aquí. Cuando entras por tiempo, normalmente el sábado tienes que ir, pero a dejarlo todo. Entonces, lo pagas ese esfuerzo, lo pagas el domingo. Bueno, y una de las finales más esperadas, tenemos a Cabo de Cruz como campeona La del finalísima. año anterior. La finalísima absoluta masculina. 2 equipos de Moaña y 2 vascos. Casi nada. La parrilla de salida que vamos a tener en esa prueba
de categoría absoluta masculina, senior masculina. Después de vivir este espectáculo que han dado aquí los remeros de Mecos, ahí los tenemos en imagen, a los de Ogrove con su patrón, con Félix Duarte, festejando la victoria, festejando haber revalidado el título de campeones de España de bateles juveniles. Mecos Mondariz, que tiene a su trainera en la Liga B de la Liga Gallega, la segunda categoría. Y cuenta con una magnífica cantera en la categoría de juveniles por segunda temporada consecutiva, campeones a nivel estatal, a nivel español. Kaiku, los remeros vascos, que han finalizado terceros, han ido segundos durante la mayoría de la prueba, pero al final se han visto superados por Robaleira, celebrando ahí esa medalla que se llevan para Euskadi. Tirándose ya los remeros de Orio, y en la línea de salida ya están situadas las 5 finalistas de la prueba reina masculina. Quizás sea la más esperada, lo que decía. Sí, normalmente marca un poquito el nivel de cara ya a la trainerilla, a la trainera, y creo que es una prueba bastante abierta. Hombre, Cabo de Cruz como campeón tendrá que defenderse. Bermeo y Moaña a mí me gustan también. Entonces, entre los tres creo que estarán las medallas. 3 conjuntos de Galicia, 2 conjuntos de Euskadi. Esta es la prueba absoluta masculina, con la Sociedad Deportiva Tirán por la calle número 1, Ciervana por la 2, Bermeoco por la 3, Cabo da Cruz por la 4 y Moaña por la 5. Salida de la prueba absoluta masculina. Salida un poquito adelantada de Bermeo. Y las 5 embarcaciones en liza, prueba que se disputa a 4 largos, 2000 metros. Cabo de Cruz siguiendo su sistema, siempre un poquito lento, le va de menos a más. Cabo da Cruz, que fue el vencedor la temporada pasada, defiende título la embarcación de Boiro aquí. Sí, y Ciervera, que fue tercero en Camargo también. Efectivamente, la embarcación vizcaína de Ciervana, que la tenemos por la calle número 2. Ahí las tenemos a los conjuntos absolutos. Esta prueba reina. Bermeo parece que quiere marcharse, ya tuvo una gran salida. Siempre sale a mucho ritmo, reman bien. En imagen Tirán. Vamos a repasar las alineaciones. Por Tirán están José María Pérez Conde, Adrián Lago, Christopher González, David Alfaya y Laura Romero como patrona. Por Ciervana, Alejandro Fraguela, Luis Miguel Villar, Imanol Mújica, Juan Zunzunegui y Ayala Uribelarrea como patrona. Por Bermeo, Fernando Rúa, Versaiz Azcue, John Elortegui, Beñat Astelarra y Aitor Echevarrieta. Por Cabo da Cruz, Iago Dávila, Daniel Torrado, Benigno Lojo, Luis Manuel González, Martín Leborán. Y por Moaña, Jonathan Fontenla, Kevin Vieira, Adrián Meira, Tomás Casas y David Álvarez. Muy atentos ahí al primer paso por las ciabogas. Tirán en la 1, Ciervan en la 2, Bermeo en la 3, Cabo da Cruz en la 4 y Moaña en la 5. La final de la categoría absoluta masculina. Bermeo y Cabo. Ahí los tenemos en esa primera ciaboga. Bermeo y Cabo. Sí, las dos primeras. Entró medio segundo antes Bermeo que Cabo, pero muy igualadas. Completada la ciaboga ya por los 5 bateles. En la clasificatoria de ayer, la más rápida fue Moaña, Bermeo fue segunda, Tirán tercera, Cabo cuarta y Ciervana quinta. Sí, más o menos
las eliminatorias no tiene nada que ver con las finales. Normalmente el que gana la eliminatoria tiene bastantes posibilidades de sacar medallas, pero hay algunas tripulaciones que se reservan. Bermeo ayer, por ejemplo, se reservó bastante. Veíamos que la mitad de largo pues, bajó el ritmo y entró muy justito, pero apenas por un segundo delante de la tercera. Esa estrategia la que siguió Bermeo, vamos a ver si le da resultado en lo verdaderamente importante que es hoy esta finalísima que estamos viviendo del Campeonato de España de Bateles, categoría absoluta masculina. Calle número 1 está Tirán, en la 2 Ciervana, en la 3 Bermeo, en la 4 Cabo da Cruz, en la 5 Moaña. Ahí tenemos a Bermeo, que parece que sí, que va por delante en este plano que estamos observando. El conjunto formado por Fernando Rúa, Versáiz Azcue, John Elortegui, Beñat Astelarra y Aitor Etxebarrieta. Sí, sacando Ciervana, que se quedó un poco atrás. Primero Bermeo, segundo Cabo, tercero Moaña. Ahí está Bermeo, a punto de pasar por el ecuador de la prueba. Empieza la maniobra, la segunda ciaboga para Bermeo. Moaña y Tirán muy parejos. Ciervana es la que llega ahora, ocupando la 5ª posición, cerrando esta manga. Y ahí sale Bermeo con ventaja. Sí, parece ser que quiere marcharse. Pero a ver, yo confío en la reacción de Cabo y que lo apriete más. En la lucha por la tercera plaza tenemos el duelo establecido entre las dos embarcaciones locales, entre Tirán y Moaña. Sí, que alguna también puede sacar la medalla de plata, porque Cabo de Cruz no va muy lejos de ellos. Vamos a ver si llega esa reacción de Cabo, lo que apuntabas antes, Jesús, ese remar de menos a más. Pero Bermeo, que está abriendo hueco ahí al frente de la prueba. Sí, le va bien este mar, mola. Ya vimos que la aprovecha muy bien de popa. Y de momento sigue comandando la prueba. Bermeo en primera posición. Cabo, Tirán y Moaña, que están como inmediatas perseguidoras. Mientras que a Ciervana la teníamos 5ª. La embarcación vizcaína de Ciervana, que ha sido la 5ª en clasificarse. La que peor tiempo marcó ayer en la clasificatoria de estas 5. Esta categoría absoluta masculina se disputó anteriormente la final de Consolación, con la victoria de Pedreña por delante de Meira. Tercera fue Castropol, 4ª Castreña y 5ª posición para Castro. Ahora estamos en la finalísima, tercero de los largos, penúltimo de ellos, buscando la ciaboga, buscando una nueva referencia. Vamos a ver si Bermeo confirma la superioridad que había demostrado hasta el ecuador de esta manga. Bermeo, que tiene un equipo de nivel, ¿no? Liga CT. Sí, y además gente que remó mucho en Batel. Hay algunos de aquí de Moaña remando allí. Y son buenos conocedores del campo de regatas. Bueno, perfectamente. A ver, vemos que entró Bermeo ahora. Ahí está el giro de Bermeo. Cabo de Cruz. Cabo de Cruz, segunda posición. Moaña y Tirán. Moaña y Tirán absolutamente a la par, parece que están. Sí. Y ahora entra Ciervana. Y Ciervana, que se ha enganchado un poco ahí a la lucha por el bronce, por la tercera plaza. Parece que la victoria ya es cosa de dos. Ya es cosa de Bermeo y Cabo. Pues en este último largo se va a decidir todo. La pugna por el oro absoluto de la categoría senior masculina. A Bermeo por la calle número 3, que la tenemos con ventaja respecto a Cabo de Cruz, que va por la calle número 4.
Y después por los extremos, Tirán y Moaña. El tiempo que acompaña. Se ha quedado una mañana espléndida al final para las finales. Sí, se levantó No hay excusas. Aquí al final va a ganar el que más fuerte está. No es ni la calle que... Se levantó un poquito de viento, pero bueno, se puede remar perfectamente. Muchos bateles van sin rompeolas. O sea que se puede remar perfectamente. Da algo de costado, pero no, poca agua mete. Todas las condiciones, por lo tanto, para que cada uno de estos bateles ofrezca su mejor versión en la lucha por el título estatal aquí en Meira, en Moaña, en esta 72 edición de los Campeonatos de España de Bateles. Estamos en la prueba reina y con Bermeo por el momento imponiendo su ley, buscando la victoria. Calle número 1 para Tirán, en la 2 Ciervana, en la 3 Bermeo, en la 4 Cabo da Cruz, en la 5 Moaña. Bermeo liderando, parece Jesús que va a tener margen suficiente para imponerse. Sí, no, la victoria está clara, vamos. La victoria que va a ser para Bermeo. Segundo cabo. Ahí tenemos a la embarcación vasca. Va a haber triunfo vasco en la prueba absoluta masculina. Triunfo de Bermeo, campeones de España 2015 de bateles. Segundo puesto para Cabo da Cruz, los de Boiro terceros. Y la medalla de bronce que se la ha llevado Moaña. Cuarta Tirán. Han llegado ya, por lo tanto, los dos bateles del Ayuntamiento de Moaña. Y la quinta plaza que la ocupa Ciervana. Ahora mismo finaliza, por lo tanto, esta finalísima. La podríamos resumir como Bermeo impuso su fortaleza. No hubo sorpresa, sabíamos que Bermeo traía un batel ganador, campeón de Euskadi. Cabo también, que era el campeón, subcampeón gallego, pero el campeón del año anterior. Defendía título, pero no pudo ser. Y los bateles de Moaña sabíamos que andaban ahí también. Pues ahí ha estado, lucha muy cerrada por la segunda plaza. Y por la tercera entre Tirán y Moaña. Pues la delegación vasca que se ha llevado la victoria en las dos categorías absolutas. Sí. Moaña que ganó en féminas y Bermeo que ha ganado en hombres. En este campeonato creo que Euskadi fue la gran vencedora. Sí, porque del total de 7 finales pues se han apuntado 4. La delegación vasca, 2 para la gallega y 1 para la cántabra. Y 1 para la cántabra. Sí. Ha sido el resumen de esta jornada de bateles aquí en Meira. Ahí tenemos a Tirán, que ha finalizado tercera, remando aquí en su ayuntamiento, aunque este no es su campo de regatas. Bueno, pues este está cerca. Es el de Meira, pero bueno. Sí, pueden venir aquí tranquilamente a entrenar igual que vamos nosotros allí. Es lo que tiene Moaña, 2 conjuntos del máximo nivel. La Sociedad Deportiva Tirán y San Bertolomeu de Meira. Y aquí lo hemos visto en esta categoría absoluta, en la que había 3 barcos del Ayuntamiento de Moaña. Estaba Tirán, Moaña y Meira. Meira que no pasó a la final, no prepararon el batel, salieron un mes nada más. Nada, para foguearse, darle regatas. Y aún así han acabado segundos en la final de consolación, que no está nada mal. Pues repasamos los vencedores en todas las categorías. Empezando por la categoría promesa, en la que se impuso Iraica. En juveniles el triunfo le correspondió a Orio. En la absoluta fue Zumaya la vencedora. En infantil Castro Urdiales. Ya en hombres, en cadete masculino Cabo da Cruz, que se impuso. En juveniles Mecos Mondariz. Y la que acabamos de vivir, la victoria de Bermeo por delante de estos hombres que tenemos ahí en imágenes, por delante de Cabo da Cruz, que finalizó segunda. El batel de Boiro, el batel coruñés. Y ahora, después de esta jornada de bateles que pone el punto final a la temporada, ahora empieza
una nueva etapa, ¿no? En ese caminar hacia lo grande ya, que es la temporada de ligas. Sí, ahora empezaremos con las trainerillas, que es aproximadamente un mes de competición, y luego ya preparando la trainera. La trainerilla es el barco intermedio, y cada uno pues a su liga. Ultimando detalles, puliendo estado de forma para llegar a tope al mes de julio, ¿no? Que es donde empieza realmente lo más importante. Ahí tenemos ese podio. Aquí las instalaciones de la Sociedad Deportiva Sant Bertomeu de Meira, en el Ayuntamiento de Moaña, al que se van a subir pues 21 equipos, porque había 21 medallas en juego, 3 por categoría. Con esos 4 triunfos de conjuntos vascos, 2 por parte de Galicia y el triunfo cántabro en infantiles de Castro Urdiales. Siempre que se produce que tiene lugar una prueba de estas, pues el ambiente que le dan, ¿no? Sí, el ambiente la gente de Robaleira, mucho aficionado de Euskadi también que se acercó hasta aquí. Sí, normalmente los bateles traen mucha gente, ya que los familiares acompañan a los chicos, son momentos que quieren que queden ahí grabados para el futuro, y normalmente los padres, abuelos, etcétera, hermanos, vienen acompañando a los equipos. Pues un éxito de asistencia, esta 72 edición del Campeonato de España de Bateles, aquí en el puerto de Meira. Ahí tenemos a toda la gente que se congregó en esta mañana de deporte, en la que las finales de consolación pues se vivió una tremenda tromba de agua en algunos instantes, y ahora en las finales A el tiempo que ha acompañado y se ha cerrado con la victoria de Bermeo. Ahí en imágenes, pasando por delante del banco de la organización. Bermeo que se impuso con un equipo formado por Fernando Rúa, Bersaiz Azcue, Jon Elortegui, Beñat Astelarra y Aitor Echevarrieta. Fernando Rúa, ¿no? El que decías que juega en casa, diríamos, ¿no? Ya que es de Moaña. Conoce a la perfección este campo de regatas. Y seguro que ha sido él el que ha guiado a sus compañeros hacia la victoria para ser nuevos campeones de España, categoría absoluta Bermeo. Confirmando ahora los tiempos los árbitros con ese podio: primero Bermeo, segundo Cabo, tercero Tirán, cuarto Moaña, quinto Ciervana. Todo preparado para que en unos instantes se inicie la ceremonia de entrega de trofeos y de medallas. Estos son los remeros de Tirán, que una temporada más van a estar en la Liga ACT, la máxima categoría del remo. Los aficionados de Robaleira, que tienen que celebrar porque su equipo finalizó tercero en cadete masculino y segundo en juvenil también masculino. 2 medallas que se van para el Ayuntamiento de Aguarda. Robaleira que va a remar esta temporada en la liga. No saca trainera. No va a sacar trainera. Pues una pena porque tiene futuro, tiene cantera. Sí. Tiene cadetes, tiene juveniles. Tiene nuevo entrenador, que está Arturo Abruñedo, y bueno, se nota ya su mano. Han empezado a llegar los resultados. Será cuestión de tiempo, porque cantera, si la aguanta, ese es el problema, se ha aguantado toda la cantera, sobre todo los juveniles, donde ya influyen ya muchos factores, la selectividad, los estudios, la carrera, la novia, tal, las salidas. Entonces todo eso es muy difícil aguantar la categoría juvenil. Si logras aguantarlos, pues para el año te dan un salto a la trainera. Normalmente es gente buena. ¿Y cuál es tu balance de nivel de lo que se ha visto aquí en Moaña? Pues me ha sorprendido un poco el de Euskadi, que se nota que se pusieron las pilas al ver que Galicia le estaba ganando prácticamente todas las banderas en bateles. Entonces veo que subió bastante el nivel en Euskadi. Cantabria más o menos aguantan ahí, y en Galicia que bajó un poco a nivel de resultados. No quiere decir que no se esté trabajando, porque se
semana a semana en las ligas, que sí, que se está moviendo mucha gente. Pero ganar es difícil. Estaba contando de aquí, pues medallas para Galicia. Bueno, pues yo creo que si no me fallan las cuentas hubo 12, ¿eh? Ha habido 12 medallas que son más de las del año pasado. Pasa que menos triunfos. Pero menos triunfos, claro. Triunfos. Me refiero a los triunfos, a las banderas. De las 21 medallas en juego, el año pasado 10. Este año, ya digo, si no me fallan las cuentas, pues 12 han sido para Galicia. Ya, pero el año pasado eran 5 de oro. Esa es la diferencia. Y este año 2. Esa es la diferencia. Este año hemos vivido pues 4 triunfos de conjuntos vascos y 1 cántabro. Triunfo muy especial ese de Castro Urdiales en categoría infantil masculina. Y a nivel de organización, todo conforme lo previsto, ¿no? Sí, es lo un que... honor, ¿no? Para una institución como San Bartolomeu de Meira organizar un campeonato de España. Lo peor fue el tiempo. La lluvia de ayer y el viento, bueno... Jornada durísima. Ya dudábamos a veces en tener que suspenderlo o no, pero bueno, como el viento al final se quedó un poco, pues logramos acabar todas las pruebas, ¿no? Pero lo peor es eso, el viento y el mar, que si hay olas es peligroso para los bateles. Sobre todo porque son categorías pequeñas, sobre todo los infantiles. Hay que tener mucho cuidado. Por suerte, el tiempo mejoró hoy. Hemos podido vivir una fantástica jornada de remo en esta 72 edición del Campeonato de España de Bateles. Por lo tanto, una vez finalizadas todas las pruebas, vamos a despedir esta retransmisión. Agradeciéndote, Jesús, tu presencia aquí, tus comentarios. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y así, pues nos vemos hasta en las próximas citas con el deporte. Esto ha sido todo en el Campeonato de España de Bateles en Meira. Un saludo, buenas tardes.